preguntas. ¿Qué preguntas pueden caer en el examen? Pues vamos al temario y vamos a ver qué tipo de preguntas teóricas pueden caer, ¿no? ¿Dónde miro el temario? Distrito Único Andaluz. Bien, pues Distrito Único Andaluz. ¿Qué es esto? Tan raro, se ha ido por abajo. Grados desde bachillerato. Muy bien, ¿qué preguntas pueden caer en el examen? Buenas. Hola. A ver, cae Roma, paleocristiano bizantino. Pues en Roma puede caer arquitectura de ciudad. ¿Sí o no? Sí. Sí. Escultura, el retrato del relevo histórico puede caer. Sí. Y el 3, si se fijan ustedes, es lo mismo que el 1, por lo cual sería como arquitectura de ciudad. Y después en paleocristiano, este primero hemos dicho que no cae nunca, con lo cual, ¿qué le queda? La cristianización de la basílica, que esa cae a veces, y una que cae mucho es esta, Santa Sofía. La decoración musivaria puede caer, como poder puede, pero nunca ha caído. Así que realmente ustedes tienen 1, 2, 3, 4 preguntas que pueden caer, teóricas, ¿no? O cae arquitectura y ciudad romana, o cae el retrato del relevo histórico, o cae la cristianización de la basílica, o caen los edificios bizantinos y la cúpula. Pero no es que yo sea muy bueno en lo de las preguntas, es que no hay más preguntas que rascar, ¿sí o no? La otra cosa es que hiciéramos el examen de 5 temas, entonces habría más preguntas, pero si no, habría ido esas 4. La decoración musivaria puede caer en lo que son las imágenes. Muy bien, la decoración musivaria caen mucho dos imágenes. El emperador Justiniano y la emperatriz Teodora. Son mosaicos caen mucho. El emperador Justiniano sí. Sí. Y la emperatriz Teodora un poco menos, pero también cae. Esos dos mosaicos caen mucho. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Después del examen este? Sí, muy bien, gran pregunta. El lunes 14 van a tener ustedes la suerte de hacer una práctica de arquitectura romana. Que no venir, pues el martes 15, no importa. ¡Qué suerte! Hacen ustedes una práctica de arquitectura romana, pero como se la tienen que estudiar para el examen, realmente no es ningún esfuerzo, simplemente revisarse la tarde antes un poco las obras que se han estudiado para el viernes, ¿vale? Pues sí. ¡Qué buena idea! Gracias por decirlo, Zaira. ¡Qué suerte! Muy bien, ¿alguna pregunta más como la de Zaira? El martes 15 de oro. ¿Martes 15? Sí, sí, podría haberse callado también. Pero ¿prefieres que te haga una sorpresa? No, pero te lo digo. Yo me sabe ese día. Bueno, la práctica se la han estudiado ustedes ya, con lo cual tiene poca importancia. Muy bien, si quieren ponemos ya también el examen de recuperación de subida de nota en enero. Pues lo podemos poner ya. ¿La práctica es de arquitectura o de escultura? Arquitectura romana. Muy bien, ¿quieren ustedes que pongamos ya el examen de recuperación, subida de nota después de las navidades? Sí. Ah, venga, vamos. ¿Quieren ustedes el 11, 13, 15? ¿Cuál les gusta? El 13, ¿por qué no? Vamos a dar la suerte. El 13 no puede ser. ¿No? No, porque nosotros somos el 12. Ese día, el 12 y el 14. No. Entonces, filosofía, ¿cómo lo Si nosotros venimos el 7. Venimos el 7
Y la siguiente es 11. Bueno, les he 13. puesto 4 fechas, a mí me da igual. ¿Quién quiere el 11? Ni de coña. No. Con decir no es suficiente. ¿Quién quiere el 13? Tampoco. ¿Quién quiere el 15? Tampoco. Uno, pues ya ha ganado el 15. El 15 tendremos. Pero si aquí que tengo también la recuperación de geografía. Espérate, el 19 mejor, ¿no? ¿Juan? El 19 has puesto también, ¿no? Bueno, Como tarde, fecha. ya, se lo vamos a quitar. Pues entonces con el 13, entonces yo prefiero el 13, entonces prefiero el 13. Ah, entonces hay que hacer otra votación. No. Hombre, si que lo has quitado, no era nada. Entonces lo dejamos ahí o qué? Sí, 15. Pues 13, a mí me da igual, 13. Que el 13 es que el 15 hay recuperación de geografía. Hay A un mí voto me da del igual, 13 y a mí del me 15, da son igual. empate. Pues 13. Yo voto el 13 también ahora. Ah, ha cambiado opinión. Buenecito, A mí que me de 2021. Es cierto, es cierto. Muy bien, ese día tenemos recuperación y subida de nota. Aquellos que quieran presentarse, pues se presentan para subir la nota. ¿Aquí qué entraría? Claro, pues entraría el tema 1, arte griego, el tema 2, arte romano y el tema 3, arte paleocristiano y bizantino. Esos 3 temas entrarían, ¿vale? ¿Te puedes presentar solo un tema? No, me puedes presentar los 3. ¿Qué vas? Yo salí 2 y 3. Y 2 3. Claro, muy bonito. Muy bien, y ya vamos a poner los exámenes del trimestre siguiente, ¿vale? Ay. Qué emocionante. Ya voy allá y no ha pasado ni nada. Qué emocionante. Vamos a poner un examen a finales de enero y otro a finales de febrero. ¿Les parece a ustedes bien? Muy bien, finales de enero, ustedes vienen la semana del 25, 27, 29 El 29 no, porque tengo un examen de 2 temas de hora. y el 2 de febrero. ¿Es el puente o no es puente? Espera un momento, yo creo que tengo una reservación. Hombre, A mí no me Pues no puede. sé. ¿El 2 de febrero les Pero gusta? que si es puente, Sí, no lo lo voy veo. Pero es pero no ha dicho la última semana de enero. Bueno, o la primera de febrero, da lo mismo. ¿El 2 os gusta? Sí, pero no sabemos si la fiesta. Sí, me Este sería el examen 3. Bueno, vamos a poner mejor los temas que antes. Serían temas 4 y 5 aproximadamente. Y vamos a poner otro a primeros de marzo. Primeros de marzo, pues ustedes vienen la semana del 8, 10, 12 o la 9, 11 de marzo. La semana de 8, 10 y 12. 8, 10, 12, pues el día de marzo, vea, hala. ¿Cuál? ¿Qué día? Pues, ¿cuándo qué? El 10 de marzo. Ah, vale. Ah, de marzo. Entonces de marzo no lo sé. Bueno, esto es un poner, pero aproximadamente después podemos cambiarlo. Los temas 4 y 5 y los temas 6 y 7. Vale, pues ya tenemos puestos los exámenes del trimestre que viene, qué bien. Qué alegría, ¿eh? Vale, ya tenemos un examen el 2 de febrero y otro examen el 10 de marzo. ¡Hala! Bueno, muy bien. Bueno, nosotros, pregunta, ¿dónde estamos? Estamos en el tema 1, Grecia, 2, Roma, 3, paleocristiano y bizantino, 4, hispano-musulmán. Tema 5, arte románico. El otro día, creo que ya hicimos la introducción. Sí. Hablamos de...
Selva, ¿hay dudas o no hay dudas? Ya no. Ya no, está todo claro, qué bien. Escritorio. Muy bien, pues abro la carpeta. 1 introducción, 2 Grecia, 3 Roma, 4 paleo bizantino, 5 Islam, pues arte románico. ¿Vale? Bueno, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí estamos. Está todo el mundo, ¿no? Ha faltado alguien. Está Ana, Alberto, Selva, Zaira, Carmen, Rocío, Azahara, Pablo, Violeta, Teresa y Carlos. Sí, está todo el mundo. Muy bien. Arte románico. Introducción. Se desarrolla entre los siglos, Teresa. No me acuerdo. 11 y 13. Se ha considerado el primer estilo internacional de Europa Occidental porque es común a todos los países. Vale, más ideas. Románico, ¿de dónde viene el nombre? Románico De Roma. de Roma, tiene indudable influencia romana, pero solo romana, no, también tiene influencias paleocristianas, bizantinas, prerrománicas y de distintas naturalezas. Muy bien, el arte románico es un arte asociado al milenarismo. ¿Qué era eso? El pensamiento de que se iba a acabar el mundo. Exacto, el pensamiento apocalíptico. Pensaban que en el año 1000 podía acabarse el mundo. Eso se representa en monstruos, visiones infernales o Dios como Pantocrator, Dios como juez supremo en el juicio final. Muy bien, por otro lado, el arte románico está asociado a las peregrinaciones. ¿Qué son eso de las peregrinaciones? Pues, Pero cristianos iban. Los caminos hacia el lugar santo. exacto. Los viajes por motivos religiosos se llaman peregrinaciones. Muy bien, por ejemplo, Santiago de Compostela es una peregrinación que comienza en la Edad Media. También se peregrinaba a Roma y se peregrinaba a Jerusalén cuando no estaba en manos de los musulmanes. Así que las peregrinaciones van a hacer expandirse el románico siguiendo las rutas de peregrinación. Muy bien, también hablamos de que el románico es un arte asociado a la vida monástica, a los monasterios, a las zonas rurales, y es un arte asociado a la Orden de San Benito, que tiene como monasterio madre, por así decirlo, la abadía de Cluny, y que va a representarse en muchos países europeos. ¿Qué más cosas se dice aquí? Pues que es un arte asociado al feudalismo y patatín, patatán y poco más. Muy bien, ¿cómo eran las iglesias románicas? El cruz latina. Suelen tener planta de cruz latina, suelen tener 3 o 5 naves, aparece un elemento arquitectónico nuevo que es la girola o deambulatorio. Suelen tener su nave de transepto o crucero, ¿vale? Que predominen las iglesias de cruz latina no quiere decir que no haya alguna de cruz griega, que de hecho la hay, por ejemplo de San Juan de Perigó. Muy bien, y uno de los edificios más emblemáticos del románico va a ser los monasterios. Los monasterios tienen una serie de dependencias características, suelen tener una iglesia, suelen tener un patio porticado a cielo abierto que se llama claustro, suelen tener la sala donde se reúnen los monjes, la sala capitular, suelen tener biblioteca y scriptorium, comedor o refectorio, almacenes, etc. Bueno, no solamente hay arquitectura religiosa, también hay arquitectura civil, como estos palacios, por ejemplo, estas murallas. Y decíamos que en la iglesia románica los vanos o ventanas suelen ser grandes o pequeños. Pequeño. Suelen ser pequeños, con lo cual se crean interiores bastante oscuros.
Aquí teníamos una imagen que comparaba ¿qué dos estilos? Románico y gótico. El románico se caracteriza por el arco de medio punto, el gótico por el arco apuntado o ojival, la iluminación, y el otro mucho más oscuro. Muy bien. ¿Qué tipo de arco es característico del románico? El arco de medio punto. ¿Y qué tipo de bóveda es la típica del románico? De cañón. Bóveda de cañón, o a veces se cruzan las de cañón formando bóvedas de arista. También vamos a encontrar cúpulas sobre tambor y pechinas. El otro día creo que comentamos un poco San Martín de Fromista, que lo comentaremos más detenidamente más adelante. Muy bien, y en las portadas son características en el románico porque presentan siempre las mismas partes. Una serie de arcos inscritos unos dentro de otros, que se llaman ¿cómo? Arquivoltas. La parte central de la portada, que recibe el nombre de tímpano, a veces un elemento horizontal debajo que se llama dintel. Esto también es el dintel de la puerta. Esta pieza es el dintel. Es la pieza horizontal que cierra una puerta por arriba, es el dintel de la puerta. Muy bien, los tímpanos eran de piedra, pesaban mucho o poco. Con lo cual hace falta poner ¿qué? Un elemento vertical ahí que soporte. Eso se llama parte luz. Y la parte lateral de las arcos se llaman jambas. J-A-M-B-A-S, jambas. Así que las portadas románicas tienen siempre las mismas partes. ¿Cómo se llaman los arcos? Los que se escriben uno dentro de otro. Sí. Arquivoltas. Arquivoltas. Vale, ¿qué es lo que hace el tema a partir de ahora? El tema a partir de ahora empieza a irse por países. Eso se lo piden a ustedes en el tema, en realidad no. Así que ustedes pueden hacer un parrafito que sea Francia, otro parrafito que sea Italia, otro parrafito que sea Reino Unido, ¿de acuerdo? Pero no le hace tratar país por país, aunque el tema lo haga, en el temario de PBAU no le dice que trate el románico en Italia, el románico en España, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, incluso dentro de Francia, ¿qué es lo que ocurre? Que en distintas regiones encontramos distintos tipos de románico. El románico no es exactamente igual dentro de Francia. En Borgoña encontramos las iglesias románicas más antiguas, posible origen. En Normandía es característica que tienen las cubiertas de madera. En el suroeste tiene influencias bizantinas. En Provenza. ¿Esto hay que sabérselo? No, esto no hay que sabérselo, ¿de acuerdo? Francia para ustedes será un parrafito. Por ejemplo, una abadía que influyó mucho en el románico europeo, pero resulta que ya no existe. ¿Por qué? Pues porque después de la Revolución Francesa, los revolucionarios decidieron derruir la abadía de Cluny. Era un símbolo de la Iglesia, ¿no? Del poder de la Iglesia en la Edad Media. Así que la derribaron. Tenemos la planta y algunos dibujos. ¿Cómo era la abadía de Cluny? Tenía forma de cruz latina. Tenía uno y dos transeptos o cruceros, dos naves perpendiculares. Tenía, exacto, 5 naves, girola o deambulatorio, ábside, terminó en pequeñas ábsides. Y como vemos aquí, la cubierta central era 2 aguas y las laterales a 1 agua. La central más alta, con lo cual permitía abrir ventanas en los laterales. Bueno, y tenía una torre en el crucero y 2 torres laterales. No conservamos la abadía de Cluny. Bueno, aquí sí vemos, por ejemplo, el interior de una iglesia románica. Se llama Santa María Magdalena de Becelay. ¿Qué se ve? Venga, ¿quién se anima a decir lo que ve ahí?
Doña Selva, sí, la leo voluntaria. Columna. Los arcos de medio punto. Una sucesión de arcos de medio punto. ¿Qué es lo que dividen? Las naves, unas naves de otras, muy bien. Esta cubierta es característica. Aquí estamos viendo una bóveda de cañón. Dijimos el otro día que son de piedra, pesan Arco mucho. fajón. Y a veces hay que poner los refuerzos, ¿no? Estos arcos, ¿cómo se llamaban? Arcos fajones, porque eran como una faja, ¿no? Fajaban la estructura. Muy bien, ¿qué más vemos? Esto de aquí hay mucha luz. ¿Qué pasa ahí? ¿Eso es románico? Eso no es románico. Es gótico. ¿Qué pasaba? Que se tardaban tantos años en construir una iglesia que a veces se empezaba en un estilo, en románico, y se concluía la catedral en estilo gótico. Aquí tenemos un ejemplo en Aracena, ¿no? ¿Qué ha pasado con la iglesia de...? La parroquia que tiene más estilos que... Bueno, la parroquia Y el castillo. se terminó de... No, el proyecto original no se llegó a terminar. Hace unos años se terminó la techumbre, haciendo una especie de interpretación del proyecto original. Es decir, era muy habitual que un edificio se quedara inacabado porque se quedara sin dinero el ayuntamiento o los que estaban poniendo el dinero, se paraliza la construcción y a lo mejor se termina en otro estilo. Muy bien. San Esteban de Caen, en Francia, siglo XI. ¿Qué vemos? Dos grandes torres en la fachada, ¿no? San Frón de Perigó vimos antes la planta. San Frón de Perigó destacaba ¿por qué? Cruz griega. Porque es una planta de cruz griega con una gran cúpula sobre pechinas en el crucero y varias cúpulas sobre pechinas. Esto recuerda al arte bizantino. Cada círculo que aparece es una bóveda. Cúpula. O sea, perdón, una cúpula. Bueno, cúpula y bóveda ya decíamos que se pueden emplear casi indistintamente. Algunos autores hasta los emplean como sinónimos. Estos son cúpula, esto es otra cúpula, esto Sí, porque esto sería una de aparecen cuarto de 5. esfera. Sí, es bonito, ¿verdad? Sí. Muy bien, Catedral de Angulema, siglo XII. ¿Qué vemos? Una planta de cruz latina. ¿Cuántas naves? Una sola nave. 1, 2, 3, 4. Una sucesión de cúpulas sobre pechinas. Un ábside con pequeños ábsides. Ah, ese no tiene la cubierta. No tiene porque no tiene. Las naves laterales no pasan por detrás del altar mayor. Ah, vale. Y si nos fijamos aquí, son muy anchos estos muros, es muy probable que aquí haya que haya torre, ¿verdad? ¿Se ve o no se ve? Sí. Espérate, esto es Angulema. Aquí está. Pues no se ven las torres. Maestro, en el examen siempre vas a poner una foto de la planta. No. O tenemos que saberlo, ¿verdad? Vamos a ver. La asignatura está muy enfocada a pebao. Un pebao no cae en planta, con lo cual nosotros no vamos a poner plantas nunca. Pero ayuda mucho a entender cómo son los edificios. ¿Sí o no? Claro, y Ayudan, pero no. puedes decir si hay más de una nave, por ejemplo, viendo una foto. Sí, pero no caen, en pebao no caen, así que nosotros no la usamos. Muy bien, ahí tenemos San Trófimo de Arles, es una fachada románica. Estos son las arquivoltas. Esto es el tímpano. Esto es el dintel. Esto es el carpelú. Y estos son las jambas. Cuando hablemos de esculturas, pues nos pararemos a comentarlas. Muy bien, iglesias del Languedoc. En Toulouse tenemos una gran iglesia de peregrinación que es San Saturnino de Toulouse. Y además se cree que Santiago de Compostela toma como referencia esta iglesia. Así que merece la pena pararse un poquito. ¿Cómo es San Saturnino de Toulouse? Tiene planta de cruz latina. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 naves. Tiene crucero o transepto. No se ve, pero se intuye
Una bóveda de cañón cubre la nave central con arcos fajones, y mientras que estas de aquí son estas de aristas, bóvedas de aristas. ¿Qué más? Presenta Ábside con cruce, o sea, con... un ábside con una girola o deambulatorio y pequeños, estos ábsides cuando son pequeñitos así se llaman absidiolos. Bueno, vamos a verlo. Ah, mira, aquí, esta era San Saturnino de Toulouse. ¿Qué se ve? Hombre, es que hay algunas iglesias románicas que son grandes, las de peregrinación, las que están en la ruta de peregrinación. ¿Qué se ve aquí? Se ve la bóveda de cañón, los arcos De fajones. fajones. Se ve que tiene aquí un pequeño cuerpo con un pasillo sobre la nave lateral. ¿Y esto de aquí? Una sucesión de arcos de medio punto y pilares. ¿Es peraltado? Pues sí, pero se puede decir que es peraltado, sí. Muy bien, Santa Fe de Conques. ¿Cómo? Bueno, esta la hemos visto, es la imagen inicial que usamos. ¿Cómo es por dentro? ¿Qué estamos viendo aquí? Esta es Una bóveda de cañón, Con arcos de... arcos fajones, un pasillo sobre la nave lateral también con arcos pareados, Una cúpula. una sucesión de arcos de medio punto sobre pilares, una cúpula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cúpula octogonal sobre esto que parecen pechinas, pero no son pechinas, son trompas. Eso es complicadillo. Algún día nos pararemos a verlo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué parte de la iglesia? El ábside, o cuando veo más, bueno, sí, o la cabecera, ¿no? Veo, ¿esto qué es? Anda, anda. Ábside, una sucesión de arcos ciegos. Sí, pues están tapados, no son humanos. Esto de aquí, el que veo es la girola o deambulatorio. Y estos son pequeños absidiolos, ábsides pequeñitos que tienen ventanas de medio punto. Bueno, Santa Fe de Conques es bonita, ¿eh? Siglo XII. No es una locura. Muy bien, Italia. ¿Qué pasa en el románico italiano? Muchos arcos ciegos, ya veremos cuáles son, la importancia de la columna, el uso de mármoles, separación de la iglesia, el campanario y el baptisterio. Bueno, es fácil. El gran conjunto románico de Italia, ¿cuál es? La Torre de Pisa, y la Basílica de Pisa y el Baptisterio de Pisa. Pero eso es romano. Esto es románico. Bueno, romano. Siglo XII, ¿de acuerdo? El románico en Europa es entre el siglo XI y el siglo XIII. ¿Qué va a pasar en Italia? Pues que en Italia tuvo mucho peso la arquitectura romana y la escultura romana. ¿Se va a olvidar en Roma, en Italia, el uso de los mármoles blancos como en el Imperio Romano? No, hay una pervivencia de elementos clásicos en la arquitectura romana. Entonces, si nos suena esto, en Pisa, ¿qué es lo que vemos aquí? Esto de aquí, ¿qué será? La iglesia. La iglesia es lo de delante. La catedral, ¿no? Esta es ¿Eso es la catedral? Sí, iglesia o catedral. Esto de aquí, ¿qué es? La Torre de Pisa. La Torre de Pisa es el campanario de la catedral, que está separado. Y esto de aquí es el Baptisterio. baptisterio, donde se bautizaba la gente. Eran 3 edificios separados, ¿de acuerdo? ¿Y Vamos por a qué ver. la Torre de Pisa está...? Porque como está separado, Porque pesa mucho. Porque fue una... Vamos, creo que fue así, que fue un error de cálculo, entonces Se inclinó, pero pero era la pero se no, quedó. pero no sé, no, creo que se inclina cada vez un poco Sí, más. sí. Pero es por el peso. No sé qué O sea, que seguramente se caiga, ¿no? Era por el peso. Probablemente lleva ya unos cuantos miles de años. ¿Quién se anima a leer un poquito? Está deseando leer Carmen Oliver. La torre de Pisa o torre inclinada de Pisa es la torre ¿Lo digo campanario en italiano? en italiano, torre Torre. de Pisa. Torre pendiente de
Pisa. Yo que sé italiano. Es la torre campanario de la Catedral de Pisa, situada en la plaza del Duomo de Pisa, en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homónima de Italia. La torre comienza en... Bueno, por situarnos, ¿dónde está Pisa? En Plaza del Duomo de Pisa. Si esto es Italia, Sí, esto es Sicilia sí. y esto es Cerdeña, Sí. ¿dónde está Pisa? Más bien en el En norte, sur, en este, el norte de Italia. está en el norte de Italia y en, digamos que en el oeste. Ah, eso, perdón, que no tengo trabajo. Venga, ¿quién quiere seguir leyendo? Yo. Venga. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. Su altura original era de 60 metros, aunque actualmente mide 56,66 metros desde la base en el lado más alto y 55,86 metros desde la base en su lado más bajo. Su peso se estima de 14.700 toneladas y su inclinación es de unos 4 grados, extendiéndose 3,9 metros de la vertical. ¿Sigo? Por favor. Tiene 8 niveles, una base de arco ciego con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcadas abiertas de medio punto y un campanario en la cima. Vale. Es un campanario del siglo XII de unos 60 metros de altura que se empezó a inclinar muy pronto, al poco tiempo de la construcción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos cuerpos de altura? 8 cuerpos de altura. El inferior, Es bacán. Arco Tiene ciego. una sucesión de arcos de medio punto ciegos, ¿de acuerdo? Sobre columnas adosadas que parecen corintias, Sí. ¿no? Se aprecia. Vale, y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos. ¿Qué les pasa? ¿Qué? De arcos de medio punto, peraltados, ya abiertos. Y por último, El un campanario. cuerpo de campana. Siglo XII románico, ¿vale? Oh, ¿qué ha pasado? Ahí no se puede entrar, ¿o sí? Sí. Es visitable y hace poco han consolidado el edificio para que no se caiga. ¿Ah, sí? Sí. Venga, ¿quién quiere leer? Escucho el sonido de las campanas, qué guay, ¿no? Sí, ahora vamos a escuchar. Venga. Pero antes va a leer... ¿Quién va a leer? ¿Yo? Venga. Venga. El gobierno de Italia solicitó ayuda el 27 de febrero del 64 para evitar su derrumbe y el 7 de enero del 1990 fue cerrada al público como medida de seguridad. En mayo del 2008, después de la eliminación de las 70 toneladas métricas, 70.000 kilogramos de tierra, los ingenieros de la torre anunciaron que se había estabilizado de tal forma que había dejado de moverse por primera vez en su historia. Se indicó que iba a ser estable durante al menos 200 años. Se volvió a permitir la entrada al público el 16 de junio del 2011, después de la finalización de 20 años de trabajo. Lee esta última frasecilla, Ana. Vale, en el 87 el conjunto patrimonial de la Plaza del Duomo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muy bien, vamos a escuchar las campanas. Qué guay. Por un momento estaba allí. Entonces ya no se mueve. Ya no se mueven porque han digamos consolidado los cimientos para que no se mueva. Pero como era muy característica la inclinación, han respetado la inclinación, la han dejado un poquito inclinada. ¿Quién quiere leer un pelín más? Doña Selva está deseando, se le nota. Durante muchos años el diseño se atribuyó a Guillermo, ¿A quién? no sé, Guillermo es Guillermo en italiano. vale, a Guillermo, un artista residente de Pisa en el siglo... Uy, uy, uy. Espera. La X en el número romano Sí, me siempre me llega. es 10.
palito, palito. Siglo Dos. 7. Así que ¿en qué siglo estamos? Entonces, Vale. Qué mala erosión. Hostia, es que me ha hecho mucha gracia, no me estoy riendo de ti, ¿eh? yo sí. Sin embargo, una reciente investigación determinó que la autoría del edificio corresponde finalmente a Bonanno Pisano, el cual dejó Pisa en 1185 y se trasladó a Monreale, Sicilia. Su sarcófago fue descubierto en la torre, en el día de la torre en 1820. ¿Sigo? Hombre, un poquito más, venga. Después de que se construyera la tercera planta en 1178, la torre se inclinó 3 metros hacia el norte debido a unos cimientos débiles en un subsuelo inestable. El diseño de esta torre era imperfecto desde su comienzo y su construcción cesó durante un siglo debido a las guerras entre los pisanos y los estados vecinos. En este lapso permitió al suelo asentarse. De otro modo, la torre se habría derrumbado. Muy bien, así que la torre de Pisa presentó problemas de cimentación ¿desde cuándo? Pues desde el principio, no es que se haya inclinado recientemente, sino desde el principio se inclinó. De hecho, construyeron las 3 primeras cuerpos, se pararon, hubo problemas, guerras entre Pisa y sus vecinos, y en ese tiempo el edificio se asentó y gracias a eso pudieron seguir construyéndolo, pero siempre ha tenido problemas de cimentación. Bueno, esto sería la torre, que es el campanario de la iglesia. La iglesia es súper... ¿Y la construyeron torcida entonces? No, sino que cuando uno construye un edificio tiene que hacer un agujero en el suelo y construir unos cimientos. Si los cimientos son insuficientes, demasiado débiles, o el suelo es blando, imagínate que es un suelo arcilloso, los cimientos pueden moverse, un poco lo que pasó aquí, ¿no? Con fallo de cálculo necesitaba un cimiento mucho más fuerte o más ancho o más profundo. Bueno, vámonos a la catedral. ¿Cómo es la catedral de Pisa? Hombre, esto es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es de mármol blanco, ¿no? Sí. Tampoco hay que... Tú dices, ¿cuántas naves tiene que tener esto? 3. Tiene 3 naves, ¿verdad? La central con cubierta a 2 aguas, más alta y más ancha, las laterales con cubierta a 1 agua. El primer cuerpo que sería Sucesión de arcos de medio punto. una sucesión de arcos de medio punto ciego. Destacan los mármoles de la fachada sobre columnas adosadas, bastante, por cierto, es una persona bastante grande, de un tamaño enorme. Después tenemos una sucesión de arcos de medio punto sobre columna, en 1, 2, 3, hasta alcanzar un cuarto cuerpo, ¿no? Bueno, ¿cómo será por dentro? Oh, no hay fotos del interior. Pero entonces, ¿duomo o domo? En español es domo. Mira, aquí tenemos el interior. En italiano, catedral es duomo. Ah, vale. Duomo. ¿Cómo es por dentro? A mí no me gustó. Oh. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué parte de la iglesia? La nave principal, viendo el ábside. El ábside principal, con una bóveda de cuarto de esfera, con un pantocrátor, ya hablaremos de estas cosas. ¿Qué más veo? Una sucesión de arcos de medio punto que dividen en naves, Sobre columnas corintias. sobre columnas de orden corintio. Y aquí parece ser que debe haber una cúpula, ¿no? Hay una cúpula. Oh, otra vez ha ido para afuera. No se ve la cúpula. Sí, hay cúpula. Qué guay. Presenta una nave de transepto crucero y presenta una cúpula probablemente sobre pechinas en el crucero. Bueno, esto sería el Duomo o catedral. ¿Qué nos queda? O el... Nos queda el baptisterio. Baptisterio romano del siglo I. No, pero no es el siglo I. Siglo XII. Este es del siglo XII y es románico.
Pero bueno, casi. Muy bien. Normalmente los baptisterios, ¿a quién se solían dedicar? ¿A qué santo suele estar Juan de dedicado? Bautista. A Juan el Bautista, ¿por qué? Porque era el que bautizó. El que bautizó a Cristo, era primo de Cristo y lo bautizó en el río Jordán. Así que los baptisterios son estar dedicados a San Juan Bautista. Bueno, ¿quién quiere leer un poquito? Yo, venga. Venga. El baptisterio de Pisa, dedicado a San Juan el Bautista, está frente a la catedral en el extremo occidental de Piazza de Miracoli. Dei Miracoli. Del Miracoli, eso. Comenzó a construirse en el año 1152 y fue concluido en el 1363. Es el ejemplo de baptisterio independiente más reconocido del mundo. En 1967, el conjunto patrimonial de la plaza fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, ahí tenemos el baptisterio. Sucesión de arcos. Sucesión de arcos de medio punto ciegos sobre columnas adosadas. Los capiteles parecen corintios, el fuste es muy liso, ¿no? Muy cilíndrico, y presentan basas. Las paredes están cubiertas de placas de mármol, ¿verdad? Resalta el mármol blanco. Un cuerpo, dos cuerpos, un tambor y la cúpula. Estos elementos son más bien góticos, más que románicos. ¿Por qué? Pero tiene cierto sentido porque si nos fijamos en la fecha de construcción, otra vez ha hecho lo mismo, se ha ido otra vez. Exacto, sí, por ahí van los tiros. Si nos fijamos, el edificio empieza a construirse en el siglo XII, pero se termina de construir 200 años más tarde en el siglo XIV, cuando el estilo que predominaba era el gótico. Eso explica que pues estos elementos, por ejemplo, son típicos del gótico. Estos se llaman gabletes, ya lo veremos en el tema siguiente. Todos esos elementos son góticos. ¿Por qué? Pues porque probablemente el edificio se quedó inconcluso a esta altura y posteriormente pues se termina con elementos, podríamos decir, gotizantes. ¿Qué fue lo primero que se construyó? Gran pregunta. ¿De los tres edificios? Sí, Pues 1100, vaya, este era 1152, ¿no? sí. Vamos mirando. Esto es... Oh, no viene. Mira, ahí vino. Sí, sí, sí. ¿Sí viene? Sí, 1900... No. Ah, vale. Fue iniciada en 1063, de momento gana la catedral. Pues la catedral, porque el otro era 1100 y pico. La catedral fue lo primero, creo que después la torre, el campanile, la torre de Pisa y después el baptisterio. Doña Selva. Hombre. El frontón que tiene la catedral, podemos decir que te influencia La fecha de clásico. Ay, es que no me... Sí, son edificios de una gran influencia clásica, sin duda.